Nosotros queremos que este podcast en el día de hoy sea interactivo con ustedes. Cualquiera que tenga una opinión puede darla y se une a nosotros. Y más adelante verá el video en YouTube, en nuestro canal de Night en Versión Dummy. Claro. Mi nombre es Luigi. Tenemos a Indira, a Jordi y a Frank. Nosotros vamos a hablar lo que es el live action, lo que es el anime y el cómic. O sea, la relación entre estos tres temas. ¿Y por qué queremos traer este tema? Porque sabemos de lo que hemos visto en muchas películas, ya sea de cómic, ya sea series también de cómic, o live action, ya sea películas y series de personas reales de lo que es el anime. Sabemos de algunas problemáticas que tiene. Bueno, no hay como una plaza donde nosotros podamos interactuar y opinar acerca de por qué eso nos parece bien y por qué aquello nos parece mal. Así que queremos hacer esta dinámica en esta hora donde todos podamos hablar y debatir acerca de este tema. Y para comenzar, yo quiero que hablemos del live action, ya sea en cómics. Y Fran, que sabe mucho de cómics, yo quiero que tú me expliques por qué de un tiempo para acá, bueno, hubo un tiempo en la que todo funcionaba, pero después de algo cercano hasta acá, ya lo que es el live action, ya sea de Marvel o DC, no está funcionando tanto como lo hacía antes. Bueno, es una pregunta, ¿cómo te explico? Un poquito tendenciosa tal vez, porque realmente en el mundo del cómic o de las adaptaciones de cómic, por lo menos, hay muchos elementos que sí funcionan hoy en día. Tenemos, por ejemplo, la película que recién salió de Blue Beetle, que aunque es una película, qué sé yo, un tanto, vamos a decir, no tan innovadora, es de una trama relativamente conocida, pero funciona. O sea, es una buena película, es una película que se mantiene bien por su propio peso, no porque esté dentro de un universo ni nada. Hay también, en el mundo de la televisión, está proliferando mucho lo que es las adaptaciones live action de cómics en televisión. Discúlpame que te interrumpe, Frank. Es bueno como que explicarles qué es el live action, porque puede ser que algunos sepan y otros no. Claro, es verdad. Sí, que no está de más. El live action es esencialmente todo lo que tenga que... O sea, todas las series, películas que sean hechas con actores y personas de verdad. Siempre que tengan personas de carne y hueso, se considera una adaptación live action. Si es animada en 3D o animada en 2D, que es animación tradicional, pues eso ya es una adaptación animada, ¿no? Y ya luego está el cómic y el manga y todo eso. Creo. ¿Quiénes aquí son fanáticos de Marvel? ¿Y de DC? Ay, Jesucristo, no tenemos fanáticos de DC aquí. Ok, exactamente, una sola persona aquí. Nítido. DC está un poquito sobre... no sobre. Marvel. No, Marvel está un poquito sobre representado. Sí. ¿Qué tú crees que es lo que ha funcionado con Marvel y con DC no ha funcionado tanto? Y últimamente esa fórmula de Marvel como que ha decaído. Porque, bueno, tú lo vas a explicar en un rato. Ellos planificaron algo de hace tantos años hasta ahora y después ya ahí lo que comenzaron a improvisar. Yo creo que, de hecho, el problema de Marvel y de DC es muy parecido en la actualidad. Los dos están, o por lo menos DC antes de que llegara James Gunn, ¿no? Y reestructurara todo lo que era el estudio. Pero hasta ese momento, los dos estaban como en una carrera por intentar sacar mayor cantidad de contenido, que su universo fuera el más relevante. Y en esa carrera de querer sacar más y más contenido, se fueron olvidando de la calidad. De ponerle tiempo a cada proyecto, de ponerle el equipo creativo correcto. Fue simplemente coger, ok, ¿quién me hace exactamente lo que el productor quiere? Pues busco a ese director. ¿Quién escribe exactamente lo que el productor quiere solamente para que se venda más? A ese que voy a buscar. Y por eso tenemos elementos como Secret Invasion, por ejemplo, una decepción muy grande. ¿Cuál más de Marvel? Algo que... Las Miss Marvel también. Eso te iba a decir. Miss Marvel, los primeros 2 capítulos y el último capítulo no me dan esa... El enganche. Que no me dan esa imagen de que la hicieron solamente para vender. Es que yo creo que han querido abarcar tanto con las miniseries, por así decirlo, porque son de pocos capítulos, que han descuidado lo que es realmente las historias en general. O sea, le han puesto más cantidad que calidad. Sí, sí. Realmente eso tiene una razón de ser. Si nos vamos a lo que es el tiempo moderno hoy en día,
todos nosotros utilizamos lo que son suscripciones, Netflix, Disney, Star Plus, y ellos están en una carrera. En el momento en el que terminó lo que viene siendo la etapa cinematográfica de Marvel, dígase Endgame, ellos estaban en una carrera de bombardear de contenido sus streamings. ¿Y qué era lo que estaba en ese momento? Marvel. Entonces tuvieron que sacar todo lo que pudieron del poco contenido que le quedaba, que no habían adaptado, para hacer muchas series, muchas microseries, mucho material audiovisual, para que Disney no se quedara atrás con HBO Plus. Okay. Independientemente si se utiliza una plataforma de streaming para llevar el contenido de las demás personas, ellos se les olvidó que la calidad es parte de este tipo de contenido, porque si tú no te enganchas a algo, no te sentirás identificado con eso. Así que ¿de qué te sirve tener 100 libros si solamente uno te hace sentir algo? No, y es básicamente eso, de que en querer sacar tanto y tanto y tanto, y querer seguir en la carrera y querer ser el más relevante y querer venderle a todo el mundo, se fueron olvidando de buscar gente que tenga ideas de qué hacer con estos personajes, que tenga cosas que decir con estas historias. Simplemente lo hacen para vender por vender. Sí, tenemos a alguien que quiere hablar. Concordando con lo que usted dice, yo entiendo que DC y Marvel lo que necesita lo que es una marca única, porque se están llenando de diversos contenidos simplemente por ganarle a uno a otro. Es como que están haciendo una competencia entre otros y no se están olvidando de lo que es la esencia a la hora de tener una marca. Yo siento también que en cuanto a eso, ha sido lo que los ha llevado a eso, ha sido también el hambre de contenido que tiene el público. Porque así mismo, como dijo mi compañero anteriormente, cuando tuvimos la última película, que fue Endgame, que explotó, que hubo de todo, la gente se quedó esperando qué viene ahora. Entonces, tener las expectativas tan altas luego de Endgame, cualquier cosa que saliera, nosotros estábamos esperando que fuera del nivel de esa calidad, y no fue así. Yo entiendo que también fue como que un choque de realidad que hubo en ese momento. Siguiendo esa misma línea de término y de contexto, basándonos en que el universo cinematográfico de Marvel, mediante las escenas postcréditos, estaba basado en guiar todo hacia un villano final, y al ellos perderlo, se perdió el hilo de todo. Ellos podrían recuperar fácilmente buscando un villano sumamente importante para redireccionar la línea de curso de las historias de las películas. Sí, porque hemos visto que realmente todas las historias se unen a tener un malvado final en común, claro, y que se ha perdido eso, porque han salido un montón de historias que todavía no se conectan, pero con el problema que hay ahora mismo del multiverso, hay que entender que a ellos se les va a hacer más extenso llevarlo hasta la línea donde todo esto se una. ¿Sabes qué? Yo escuché, hace mucho que vengo escuchando eso, que uno de los problemas de Marvel es que no tienen ese villano que lo ate todo como Thanos. Realmente Thanos no vino a entrar en los planes de Marvel hasta 2012. Y para ese momento ya Marvel, o sea, cuando sale Avengers ya Marvel tenía un universo. La cuestión no es tanto que haya un villano en el horizonte que lo ate todo. Es que se están olvidando de las películas a nivel individual. Es eso. Quieren que todo caiga dentro de un mismo universo, que todo se vea igual, que todo se sienta igual. Todas las historias tienen el mismo tono sin importar de qué traten. O sea, como una película como Doctor Strange en el multiverso de la locura va a tener la misma cantidad de bromas que una película de Spider-Man. Eso no tiene sentido. Doctor Strange es un personaje más serio, lidiando con un tema bastante oscuro. Y en la película hay momentos que se siente Guardianes de la Galaxia fácilmente. Entonces se están olvidando de la individualidad de las películas y de dejar que cada equipo creativo florezca en lo que mejor hace, por querer tenerlo todo dentro del mismo de la misma caja del MCU. Entonces, para dar un paralelismo, para nosotros lo que consumimos o lo que viene siendo el universo cinematográfico de DC tiene lo que carece Marvel y Marvel tiene lo que carece DC. Lo que para nosotros es interesante, como un Batman que está enfrentándose a Ciudad Gótica, una trama oscura que es de detectives, personas con problemas emocionales, trasfondos psicológicos.
Tú no puedes extrapolar eso al público que consume Marvel. ¿Cómo yo voy a llevar a mi hijo de 5 años a ver cómo un hombre que perdió a sus padres le están dando a trompar a una niña que simplemente tiene miedo de que la sociedad la vea como gordita? ¿Entienden? Entonces, hay como una carencia de contenido que no puede ser adaptado en DC, que sí se puede hacer en Marvel, lo cual llena más a las masas. Pero hay un punto a tener en cuenta. Yo les digo a todos ustedes que mañana hay una película de Batman y hay interés en verla, porque es Batman. Ya ustedes conocen al personaje. Pero mañana les digo que vayamos a hablar Blue Beetle, independientemente de si la película es interesante, si es un protagonista latino, si hay comedia o no, ustedes no están identificados con el personaje. Ustedes no lo conocen. Para eso ahí tiene que haber un trabajo detrás para que todos nosotros sepamos quién es Blue Beetle y por qué es latino y por qué va a dar risa que el escarabajo está en su espalda o en su pecho. Eso no es algo en lo que brilla DC. Sin embargo, James Gunn, todos los que estamos aquí, que de casualidad pudimos ver la segunda película de El Escuadrón Suicida, podemos estar de acuerdo de que esa película es increíblemente comediante, o sea, da una buena comedia tocando temas serios en una acción que uno se mantiene en la pantalla a verla y que quiere ver la tercera, por ejemplo. Pero porque eso hay una directriz detrás que realmente está tomando en cuenta el público normal, los niños, que una familia vaya a ver una película, pero sin dejar atrás la esencia de DC. Nítido. Ustedes saben también que tenemos problemas, bueno, ellos tienen problemas con las personas, los guionistas, y también con los actores. Y todo eso ha influido en que se creen historias mediocres, realmente. Lo que pasa también en Hollywood es que está en decadencia. Ya realmente lo que están haciendo es que los guionistas chequen el guión creado por lo que es la IA, la inteligencia artificial, y ellos le pagan solamente para que le den un válido, a ver si todo está bien y le corrijan algunas cosas. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque al final tú le estás pagando solamente por corrección, cuando ellos cobraban mucho dinero por crearte a ti un guión buenísimo. Esa es una de las cosas, de las problemáticas que tiene también el cine americano actualmente. Y influye ahora mismo con lo que es la cultura pop, que es las películas de Marvel y DC. Pero queremos hablar también lo que es el anime. Y hemos visto desde tiempos antiguos que las películas de Japón son todas malas. Cuando se trata de personas físicas, no hay una película de un anime o manga que salga bueno. Cuando se trata de películas que son adaptadas de un cómic o de un manga. Sí, de un manga o de un anime. Sí hay muchos dramas y K-drama que sí funcionan. Y bueno, el público los fanáticos de lo que es las series y novelas asiáticas le dan válido a todo también. Eso es otra cosa. No, lo que pasa es que tienden a decepcionarse con el resultado cuando se realiza la adaptación. Pero la de Samurai X no es buena. La de Samurai X tuvo una buena aceptación, y ahora mismo, al parecer, lo que es el One Piece actual, de la serie nueva que hay en Netflix, puede que le dé un antes y después a lo que es películas y series basado en anime. Voy a ser un poco técnico con ustedes, pero para dar una idea y un concepto para que se quede dentro de sus mentes. Los animadores japoneses, la cultura nipona, y no solamente la animación japonesa, sino también la animación americana, vamos a hacer mención a Avatar, las chicas superpoderosas, que puede ser muñequito, pero viene siendo animación también. Ariel. Tienen un problema. Nosotros podemos imaginarnos en un planeta saltando hacia la luna de una manera muy hermosa, viendo las estrellas, imaginando que una rosa está atravesando el cielo azul, y eso está en nuestras mentes. Nosotros podemos dibujarlos fácilmente. Si tenemos la capacidad, podemos hacer un dibujo retratando eso y que la otra persona lo vea y entienda qué queríamos transmitir. Sin embargo, yo no puedo tomar a Brad Pitt, un actor, ponerlo en el planeta Tierra y hacer que salte hacia la luna y decir, esto es arte, porque hay una diferencia muy grande en eso. La animación tiene el poder de crear la imaginación en un papel, en un medio audiovisual, y que tú sientas algo sin necesidad de que otra persona que le pagan para trabajar, que le dan un papel para que sea un actor, lo tenga que representar como él entiende de que debe ser o como sus capacidades físicas se lo limitan. Para dar un ejemplo, todos aquí hemos visto alguna que otra película del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro. Ese tipo de películas retratan fácilmente lo que viene siendo la imaginación puesta en un medio audiovisual.
Es imposible tú recrear el viaje de Chihiro con ningún actor, ninguna actriz, y que te dé esa misma sensación, ese feeling, que la misma música en una película de gente con carne y hueso te haga sentir libre, que te dé esa paz. Es imposible. Por eso está la diferencia. Por más bien que se pueda adaptar una obra a carne y hueso, seguirá siendo eso. Carne y hueso, más no imaginación. En Japón, en el manga, toda la cultura manga y anime, se enfoca mucho más en lo que tiene que ver con el movimiento. Mientras que si ustedes leen, salen allá afuera, cogen cualquier cómic de Marvel o DC que está ahí, todo el dibujo norteamericano, esa cultura del cómic, está basada más en las poses. En las poses y el encuadre. Mientras que, de nuevo, el manga va mucho más a la parte de movimiento. Si cogen cualquier página de cualquier manga shonen, por ejemplo, en una escena de pelea, y se ponen a seguir el orden de los paneles, van a tener una secuencia completa de movimiento. En un cómic no tanto. En un cómic van a tener las poses y su imaginación va a tener que llenar el movimiento entre las poses. Por eso, el trasladar ese movimiento exagerado, sobreestilizado, trasladarlo a un live action con personas de verdad que se mueven a cierta velocidad, es muy difícil. No es imposible, es muy difícil. Pero hay personas que de alguna manera u otra han logrado llenar esa, vamos a decir, esa carencia con otras cosas, como por ejemplo la película de Meteoro de 2008, de Last Wachowski. Es una película que realmente se siente como que estoy viendo un anime, que parece que lo filmaron con gente ya. Pero tiene todo el movimiento dinámico de todas las carreras de Meteoro y tal. Y es increíble. Y también, por ejemplo, un director como Robert Rodríguez, que está muy enfocado en el dinamismo de las imágenes, no solamente las imágenes estáticas, que hizo Alita, Ángel de Batalla. Son de las pocas películas que han logrado trasladar, no de manera exacta, porque nunca van a ser exactamente el anime o el manga, pero son las que mejor la han podido traer al mundo occidental. Entonces, en este caso, ¿dónde ustedes creen que se encuentra el fallo en cuanto a porque nos hemos enfocado mucho en los japoneses en esta parte? En cuanto a las americanas, por ejemplo, las películas y las adaptaciones que se han hecho, por ejemplo, La Sirenita, por ejemplo, Mulan, que son películas que a este nivel no tienen una complejidad enorme. No te ponen un muñeco grande azul, ejemplo del de Monster Inc., que es difícil llevarlo a un live action, que es prácticamente imposible, que con personajes que son literalmente personas. O sea, porque en cuanto a las orientaciones de Disney, Mulan es una persona. Porque ¿dónde ustedes entienden que está el fallo total de estas adaptaciones? Para mí... ¿Le puedo responder a la dama? Sí. Claro que sí. Yo considero también que a veces la elección de actores, como el ejemplo que él puso de Brad Pitt, a veces cuando es muy comercial o muy famoso, no sé si a los fans les gusta esa adaptación o ese actor para esa película. Hubo también un debate con la elección de La Sirenita por el color de piel de la actriz, aunque eso no tiene nada que ver. Y también ha pasado con varias adaptaciones de películas, porque el actor, la actriz es muy comercial o puede empañar o dañar la imagen. A veces funciona como el caso del Joker Sí, pero también vamos a enfocarnos en lo que son, además de lo del personaje, que es súper importante porque es quien transmite la sensación que nos da ese cómic o esa película animada, los efectos visuales. ¿Alguna orientación acerca de los efectos visuales que son muy importantes? Siguiendo en cuenta lo que ella mencionaba de lo de los personajes, no siempre los personajes son lo que causan que la historia se sienta como muy forzada. Por ejemplo, las películas viejas de Disney en animación, por ejemplo Mulan, es una historia animada que se utilizó para redactar o mencionar un hecho histórico que sucedió en Mongolia para los tiempos de Genghis Khan. Cuando hicieron el live action, intentaron desarrollar demasiados personajes y meterle más acción de la que debía y mataron la historia,
Por eso se siente como complicada y que no tiene el mismo impacto que la versión animada. Y no toma en cuenta la secuencia de movimiento mediante los escenarios en algunos momentos. Por ejemplo, en la misma película de Alita que mencionábamos antes, para darle la propiedad de movimiento más, por así decir, exagerado o estilizado, se le da mayor velocidad a los escenarios para que se vea más natural, cosa que no se toma en cuenta en algunas escenas de muchas películas que pasan a live action. Por ejemplo, las de Harry Potter, más exactamente las últimas de la saga de Animales Fantásticos. Yo voy a dar un punto muy importante a tomar en cuenta. Hay algo que se llama directriz de arte o la dirección de arte. Nosotros estamos en un momento en la historia donde el público, que quizás no somos nosotros que estamos en esta sala, sino los que están allá afuera, que llegan del trabajo y quieren ver algo para consumir, reírse y volver a acostarse, es un público de consumo. Entonces, cuando se habla de live action, si yo quiero adaptar una historia, lamentablemente yo como director tengo que sacrificar mi arte, mi dirección. Si yo quiero que algo se vea artístico y que realmente te haga sentir algo, lamentablemente para 10 de nosotros, si somos 100, un live action no nos va a parecer interesante, que somos lo que criticamos, que somos lo que estamos en las redes y hacemos videos. Pero el otro 80% de las personas lo que quieren ver es a Mulan dándole una puñalada a un dragón. Y lamentablemente ese mismo porcentaje de personas son los que están creciendo, viven en el mundo del consumismo, que tienen que pagar Netflix, tienen que pagar Disney, y no están sentados en esa pantalla para ver la Mulan del 2005 o películas de animación que estaban anteriormente diseñadas para crear un antes y un después en el arte, en la animación, en la imaginación, para hacerte sentir algo, porque necesitaban posicionarse. Hoy en día todas esas grandes empresas como lo son Disney, Netflix, etcétera, etcétera, ya no necesitan innovar. Lo que necesitan es mantenerte con la suscripción en pago, en autopay. Eso es lo que ellos necesitan. Cuando ellos se vean de nuevo, como está entrando ahora este auge de la necesidad de que algo te haga sentir algo, ellos van a innovar de nuevo y te van a dar la Mulan que tú mereces. Sin embargo, no la Mulan que los otros quieren. Solo la Mulan de la que la gente critica, porque eso da visitas, porque eso crea morbo y eventualmente eso les da dinero. También dentro de esa misma línea, estamos hablando de adaptaciones. Cuando hablamos de adaptaciones, ya estamos hablando de un trabajo que salió, gustó, tiene público. Si yo tengo ese nombre pegado a mi proyecto, ¿por qué yo me tengo que esforzar si ya yo sé que va a haber un grupo de gente que vaya a ver lo que yo haga, sea lo que sea? Y va a haber un grupo de gente que lo va a defender, sea de la calidad que sea. Entonces, ¿para qué yo me voy a esforzar? ¿Para qué yo voy a innovar? Si ya yo le estoy vendiendo un grupo de gente que me lo va a comprar seguro. Yo voy a hacer el mínimo esfuerzo. Estamos hablando de series y películas producidas por estudios grandes. Lo que le interesa es los números, vender, no crear arte, no tener un producto que vaya a ganar premios. Porque muchos productos que han adaptado es para que ganen premios, para que se lleven todo. Oye, Ghost in the Shell era para que rompiera. Salió el mismo año que Blade Runner 2049. Y era para que esas dos películas rompieran el género de ciencia ficción. Y no sucedió. ¿Por qué? Porque Ghost in the Shell tiene su nombre, tenía Scarlett Johansson, ya con eso era suficiente para que vendiera una cantidad mínima para poder recuperar la inversión. Más nada. Yo siempre he pensado como que la adaptación directa de cualquier cómic, anime, no es correcto. ¿Por qué? Porque son dos formatos diferentes. Lo que funciona en anime no tiene por qué funcionar en películas y viceversa, tú sabes. Y lo que funciona en cómic, porque son formatos que utilizan recursos, cada uno que le beneficia al otro. Por ejemplo, no sé si conocen a Alan Moore, el creador de Watchmen. Él odia, o sea, él definitivamente está de desacuerdo que todas sus obras
hayan pasado a la película. Y las películas son buenas, pero él entiende que no están al mismo nivel porque las cosas que él hizo en cómic fue pensándolo en el formato directamente. Entonces, ¿qué yo pienso? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Batman de Christopher Nolan. Es un Batman totalmente diferente al que nosotros conocemos en el cómic, pero ese es el Batman de Nolan, ¿verdad? Está tomando la esencia de Batman, pero está utilizando el formato de cine y lo está haciendo específico. Entonces yo pienso que haya que funcione. Yo siento que si, por ejemplo, van a hacer un One Piece, ¿verdad? Live action, cambien cosas para adaptarlo para el formato, porque obviamente hay personajes que se ven gigantes, qué sé yo, que no van a funcionar porque se ve hasta ridículo, tú sabes. Y yo sé que se quiere aprovechar el público objetivo que tiene One Piece, que es muchísimo, y sea lo que sea One Piece, ¿verdad?, que vayan a hacer, va a vender muchísimo, pero yo siento que en el tiempo van a envejecer mal y eso puede ser contraproducente, porque la gente no es estúpida, la gente se tira sus 3, 4, 5 clavos, pero va a llegar un punto donde eso va a acabarse. Y Iba a hablar de eso yo. Dame un segundo. Déjame decir... Perdón. Sí, gracias. El público de One Piece nunca ha sido objetivo en la vida. Ni de One Piece, ni lo de Shingeki, ni tampoco lo de... ¿cómo se llama? Jujutsu Kaisen. Ya lo son 3 grupos de personas intensas. Jesucristo. Ahora... Estoy de acuerdo con Cosena. Yo no estoy de acuerdo con que ningún anime le hagan de que un live action. Fracaso total todos. Es verdad que tienen su mismo público. Todos tienen su público. El público del anime lo quieren traer también a que vean el clavo de serie o película que tienen. Pero yo siento que la magia del anime y el manga es que, por ejemplo, con Ash de Pokémon, pasaron como 60 años y todavía seguía con 13 años él en el anime. ¿Tú entiendes? El personaje nunca envejece. Ahora, cuando tú lo pones en live action, ya que aparece una persona ya que tiene la ropa del personaje que a ti te gusta, tú dices, es que primero yo no lo imaginé así. Segundo, ya todo el mundo puede decir que quiere ser que es idéntico al personaje original. Y la magia del anime y del manga y también de lo del cómic y todo eso es que, por ejemplo, personas que hacen cosplay pueden darle su propia versión, pero ya como tú lo haces en formato ya de una persona que utiliza el personaje, todas las personas deben identificarse con esa persona, con la persona original, o sea, la persona real, y ahora cualquiera puede hacerlo y no es así. No sé si me hago entender. desde la otra cara de la moneda, yo quiero extrapolar un poco el tema para ver si se puede explicar un poco mejor. Ustedes, ¿quiénes de aquí han visto la serie de HBO que llama The Last of Us, El Último de Nosotros? Sí. Quizá no muchas personas, pero esa serie está adaptada de un videojuego. Aquí es donde está la diferencia más clara en cuando se debe, se puede y se tiene que hacer un live action de un tipo de contenido que no fue adaptado para la gran pantalla o para las series. The Last of Us es un contenido un videojuego que es cinematográfico. En el juego tú sí puedes como tal jugar, pero la mayoría de las escenas están adaptadas para que tú sientas que estás viendo una historia, no viviendo la historia. Y hay personas reales dentro del juego, lo que se traduce a, para yo hacer una serie, un live action, yo tengo que tomar cosas que sean lo más cercanas a la realidad posible para que Luigi pueda adaptar el personaje calvo de la obra, para darte un ejemplo. Entonces, otro ejemplo más sencillo sería la saga Resident Evil o el Residente Maldito. Resident Evil en los juegos y tanto como los cómics, porque hay cómics de Resident Evil, son muy diferentes a la de pantalla grande. La historia es completamente diferente, pero el morbo de la pantalla y lo que sucede en ella nos llamó a ver las primeras 4 películas, como lo mismo fue el morbo de los juegos, el terror de los juegos. Entonces, en el caso de Watchmen es un cómic magistral, donde es imposible tú adaptarlo de la forma más perfecta como Alan Moore quería que se viera. Y el autor lo entendió. Y entendió de que no iba a ser posible que alguien sintiera lo que él quiso que esa persona retratar, lo que él quiso retratar para que esa persona lo sintiera en la pantalla grande.
Lo mismo pasa con todas las obras audiovisuales. Tú me haces una imagen de tu mamá en una casita y por más que yo busque a cualquier otra persona para representar a tu mamá en esa casita, sigue sin ser tu mamá y sigue sin ser esa casita. Algo también que no hemos mencionado... bueno, sí, está bien, di. Sabemos que para uno relatar una excelente historia es aquella que ya se ha vivido. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hay diferentes tipos de cómics, ya sean americanos, japoneses, en fin, en toda parte. Ahora me gustaría saber, en su pensar, ¿dónde en sí es que se originó el cómic? Porque sabemos que un cómic podría ser hasta un dibujo que uno haga en un cuaderno. Ahora bien, en su pensar, ¿en qué parte del mundo en sí fue que se dio el paso para representar a un cómic? Porque en todas partes hay cómic, pero no sabemos en sí dónde fue que se originó. Yo voy a agregar algo más corto. Realmente el que debe tocar este tema es el señor Frank. Pero el ser humano siempre ha tenido inspiración de cosas que ya han pasado. Para ponerte un ejemplo, el cómic es básicamente una lámina de papel con una idea retratada en diferentes cuadros con viñetas, donde tú como el lector tienes que imaginar lo que está pasando entre medio de las viñetas para unirlas las unas con las otras. Yo como autor, ¿cómo me inspiraría para hacer un cómic? Viendo otras personas que ya han hecho otro, porque de ahí está la pequeña línea entre la inspiración y el plagio. Entonces, para venir a los orígenes del cómic, hay que entender primero de que personas que en una cueva retrataron lo que vivieron en su día a día, dibujándolo, representándose a sí mismos, matando a un becerro o matando un gallo, retrataron eso en esa piedra para que otra persona lo viera y dijera, hey, pero Jordi mató a ese gallo bacano. Entonces, eventualmente las demás personas que siguieron en consecuencia de ver ese diseño fueron imaginando maneras para ellos crear un diseño mejor en base a su propia vivencia, en base a lo que han vivido. Entonces, para irnos lo mismo más... pasa con Egipto. Lo mismo que pasa con Egipto. La mayoría de las pirámides, o vamos a suponer obras de Egipto... El lenguaje escrito de los egipcios eran dibujos. Sí, entonces... Jeroglíficos. Y los jeroglíficos están ambientados... ¿Cómo te explico? Ellos quisieron hacer... Yo de esto sí tengo más o menos conocimiento. Los jeroglíficos fueron la manera individual en la que ellos dijeron, yo quiero hacer algo diferente a lo que hacen en el oriente, a lo que hacen en el sur, a lo que hacen en el norte. Por eso todas las obras de los egipcios son diferentes a todas las demás. Y entenderlas, por más que tú las entiendas, no las entiendes. Tú simplemente puedes representar una idea que ellos en otra época representaron con una imagen. Los jeroglíficos como tal, tú no los puedes leer. Tú simplemente los representas con cosas anteriores, lo que va a los cómics. Una persona que leyó Los Nuevos 52, que es una iniciativa, puede fácilmente identificar de que está inspirada en los anteriores, en la generación anterior. Pero si nos vamos a más atrás, podemos volver a lo que son los paquitos. Los paquitos, un paquito, vamos a ver, conocido en República Dominicana, que se consumió mucho en República Dominicana, es Calimán o el águila solitaria. Eso viene siendo el inicio de lo que es los cómics dentro de República Dominicana. Eran unos libros que se vendían en este formato. El que más tenía dinero lo compraba más grandes. La gente los compraba y tú veías las aventuras de Calimán. En cada hoja pasaba algo diferente. Obviamente, para esto tendría que buscar a alguien que sea de más edad que nosotros, porque sí dominan más el tema. Pero ese es el inicio del cómic en República Dominicana, con la inspiración de personas de otros países, que a su vez se inspiraron también en los retratos blancos, que fueron unos retratos blancos que se originaron por ahí del 1700, no tengo la fecha exacta, de personas que también tuvieron vivencias que tenían que ocultar y lo hacían por representación de imágenes en idiomas diferentes. Un ejemplo de esto puede ser el señor Maquiavelo, que como sus obras estaban siendo perseguidas por haberse escrito en un momento sociopolítico, trató de ocultarlas con un paquito, con imágenes de cuentos para niños. Lo que hizo a su vez que en esa época las personas que trataban de estudiar italiano se les persiguiera sociopolíticamente, tipo una persecución delictiva por tener quizás la idea de querer leer un libro de los de Maquiavelo. Entonces vendría siendo que el cómic es, digamos, el primer arte visual antes de la televisión, en pocas palabras.
Sí. El cómic moderno nace mucho antes que la televisión. Y bueno, si rastreamos sus orígenes, podemos decir que incluso antes que el cine. El cómic moderno nace a través de las revistas pulp, el espíritu, el fantasma, ese tipo de personajes. Eran revistas que tenían una narración y luego tenía como que una imagen de repente de lo que está sucediendo. Y eso básicamente viene desde que empezaron a salir los libros con ilustraciones, desde que empezaron a representar lo que estaba sucediendo en la narrativa. Poco a poco las imágenes fueron adquiriendo mayor y mayor importancia hasta que fue llegando un punto en el que se convirtió en una serie de paneles que tenían entonces una pequeña descripción de lo que estaba sucediendo en cada panel. Luego hubo un cómic que tuvo una página entera sin descripciones. Y ese fue el primer cómic, no me acuerdo ahora cuál era, pero fue como en los años 50. Fue el primer cómic que tuvo solamente arte en una página, sin una sola palabra. Luego entonces sí fue evolucionando hasta llegar ya al cómic que tenemos hoy en día, que usa las narraciones de manera muy específica, con una estrategia, que cada palabra está colocada tras un cálculo de una persona especializada en hacer lo que se llama lettering, que es poner todas las letras, y se convirtió en un proceso colaborativo de fácilmente 10, 15 personas para hacer una página de cómic. Hablando del futuro, el futuro del cómic es el cómic coreano. ¿Quiénes aquí han leído cómic coreano? Cómic coreano. El manga, exactamente. ¿Por qué yo digo que es el futuro? Porque en ella podemos ver una forma fácil de leer un cómic. Antes todo era físico. Y como era físico, lo que hacían muchas personas era que lo escaneaban. Y entonces así lo que hacían era que hay scan son personas ilegales, claro, que traducen de un idioma a otro idioma, ya sea de su país natal o un público en específico, ya sea en español. ¿Qué sucede? Ya con lo que es el cómic coreano, que ya lo utilizan en lo que es el webtoon, ya utilizan ese mismo formato, ayuda a que, como es ya todo digital, la forma en cómo se lee es un formato fácil para un celular. O sea, todo es vertical. Y las viñetas, tú te puedes leer un webtoon de eso o un manga en fracciones de segundo. Ya de aquí, por ejemplo, tú lees ahora el primer capítulo de un manga y ya en la noche tú tienes ya más de 32 capítulos leídos. Bueno, constantemente, claro, porque hasta en el baño tú estás leyendo ahí. No puedes decir que no. Y eso sucede, y eso yo digo que lo van a extrapolar en todo lo que tenga que ver. Si lo hacen los cómics, lo hacen de esa manera, ya sea los americanos y de otros países, llegando después a Japón, créanme que va a ser un antes y después. ¿Sabes qué? Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero al mismo tiempo yo creo que se pierde algo al no tener la página, porque algo que hace, o sea, los mangas y los cómics bien hechos, de gente que sabe de verdad, lo que hacen es que te guían el ojo a través de la página. Y eso lo hacen, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba viendo un video de ensayo sobre el cómic de Flash, de los Nuevos 52, de DC, entre 2011 y también el de DC Rebirth en 2016. El punto es que a través de esos cómics no era solamente de arriba para abajo o de izquierda a derecha. Había, por ejemplo, tú estabas leyendo una serie de paneles, que estábamos a decir 3 paneles que estaban arriba, lo leías de izquierda a derecha y luego entonces, por ejemplo, un personaje se movía a través de la página en una diagonal y eso hacía que tu ojo siguiera esa línea. Eso es algo que leyendo en un celular, panel por panel, simplemente pasando y dándole un botón, se pierde. Y eso, aunque puede ser el futuro porque puede ser más cómodo, más accesible. Y hace que otras personas quieran leer cómics que antes no lo querían hacer, pues ya sea la dificultad que tenía. Sí, pero también entonces eso limita un poco la creatividad
de cómo organizar los paneles en la página, de cómo utilizar estas El imágenes futuro para dirigir el ojo. evoluciona la vaina. Yo realmente difiero mucho de lo que es consumir el manga o el cómic o el manga de esta manera, porque para mí, por ejemplo, yo tengo varios amigos que consumen manga. Para darles más o menos un ejemplo, para consumir el manga tú tienes tu celular de esta forma y tú vas consumiendo las imágenes pasando para arriba, tipo un TikTok. Entonces, ¿a qué se traduce esto? El artista no tiene que esforzarse mucho para crear arte. Es difícil. A comparación de todos los demás artes visuales. Lo que pasa es que la mayoría de los, por ejemplo, si es un contenido japonés, el asunto es blanco y negro. Ahora, cuando tú vas a dibujar un manga, es colorido, que es más difícil, más pero incómodo. la historia, eso es lo interesante. Y el de los gráfico es mangas. mejor 1000 veces. Realmente, la mayoría de las personas, pues no quiero encapsularlos a todos, al menos las que yo he visto, leen el manga, más no se paran a ver las imágenes. Porque todas las imágenes son iguales. La mayoría de los escenarios son iguales. ¿Qué diferencia hay entre un manga y un libro? Que simple y llanamente tú vas a tener una imagen de por medio para representar ocasiones importantes. La gente pasa y se lee un capítulo completo y ya necesita más porque lo hizo rápido. En cambio, cualquier otro tipo de manga, cómic o un libro como tal, tú te detienes a leer, a ver, a consumir, porque tú valoras más el arte que la misma historia. Y no le quito mérito a los manguas, solamente que el manga está adaptado para historias, no para tú ver algo en específico y tú decir, wow, esa espada sí está bonita. Hay diferencias, hay obviamente muchos manguas que tienen un arte hermoso, pero ahí es donde está el problema, el consumismo. Ese tipo de manguas tardan más tiempo en publicarse. Y para tú tener una obra en Webtoon que sea popular, tú tienes que publicarla semanal. ¿Sabes lo que es dibujar 100 hojas semanalmente? Por otra parte, lo complicado que hace más atractivo tenerlo en físico y lo hace que se difiera demasiado de tenerlo en formato virtual es que debido a que hoy en día estamos muy centrados en el teléfono, la mayoría de las aplicaciones están con la interfaz en vertical y no las tienen bloqueadas, pero desde siempre, como todos los humanos sabemos, es más cómodo verlo en horizontal debido a la orientación de la vista. Los ojos no están en vertical, están en horizontal, es más cómodo. Eso es lo que hace que se nos complique a nosotros seguir el hilo de las imágenes junto con la parte con lo escrito de la historia. Pero cuando tengamos la posibilidad de realizar un formato, por ejemplo, que se pueda leer en realidad aumentada o en realidad virtual, podremos evadir todo ese proceso porque vamos a poder aprovechar las propiedades de nuestra vista y no vamos a tener que estar siempre haciéndole scroll a la aplicación para llegar a una nueva página. Genial. Ya vamos a cerrar. Exacto, ya vamos a cerrar. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy en este conversatorio súper entretenido e importante. Nos gustó mucho escuchar sus comentarios. Espero que nos busquen en YouTube, Nighten versión dominicana, para que vean esta transmisión del día de hoy. 9 y 10 versión Domi. Así mismo te le ponen y ya. Aparece ahí mismo y en Instagram también. Bueno, eso es todo por hoy. Claro, queremos seguir hablando de eso y queremos seguir, aunque sea una segunda parte de ese tipo de contenido. Así Todavía que queda mucho por decir. Sí, mucho por decir, ¿verdad? Entonces, sigan nuestro canal y si también quieren participar en nuestro canal, pueden también hablar con nosotros y lo invitamos también para que podamos todos conversar. Entonces, muchísimas gracias.